Si te gusta la repostería y quieres aprender a preparar un merengue italiano perfecto, quédate conmigo porque en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo conseguir un merengue extra firme, brillante y muy estable. Es una crema ideal para decorar tartas, cupcakes y trabajar con manga pastelera, incluso con boquillas rusas. Además, es una receta muy económica, deliciosa y una de las más utilizadas en el mundo de la repostería. Antes de empezar con la receta, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis tutoriales de repostería. Y déjame también un comentario contándome desde qué país o desde qué ciudad me estás viendo, porque siempre me encanta leerlos y saber desde qué lugares del mundo están preparando mis recetas. Ahora sí, vamos a comenzar con los ingredientes. En una cazuela con fondo grueso voy a colocar 375 gramos de azúcar común y 100 mililitros de agua. Este será nuestro almíbar. Aparte, en el bol de la batidora añadimos 150 gramos de claras de huevo que equivalen aproximadamente a 4 claras y de forma opcional 2 sobres de azúcar de vainilla. Si no tienes azúcar de vainilla, puedes sustituirlos por una cucharadita de azúcar y media cucharadita de esencia de vainilla. Como casi siempre hago en mis tutoriales, voy a colocar un temporizador. De esta manera ustedes pueden visualizar el tiempo que yo necesito para cada fase del proceso. Creo que esto ayuda muchísimo porque así pueden seguir la receta con más confianza y entender mejor cuando el merengue está en su punto. Mientras el almíbar se cocina a fuego medio, comenzamos a batir las claras. Si tienen termómetro de cocina, el punto ideal del almíbar es entre 117 y 120 grados Celsius. Pero si no tienen termómetro, no se preocupen. Con esta cantidad de ingredientes, normalmente el almíbar tarda alrededor de 7 minutos en llegar al punto correcto. También pueden fijarse en las burbujas. Cuando el almíbar empieza a burbujear con más fuerza, normalmente ya está listo. En el momento que el almíbar llega a su punto, apagamos el fuego. Ahora vamos a añadir media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. La añadimos justo al final cuando apagamos el fuego. Como pueden ver, el almíbar sigue burbujeando todavía y se mezcla muy bien. Ahora comenzamos a añadir el almíbar poco a poco sobre las claras que ya estamos batiendo a velocidad media alta. Es importante hacerlo en forma de hilo y sin dejar de batir para que el merengue se monte correctamente. A medida que vamos incorporando el almíbar, subimos poco a poco la velocidad de la batidora. La sal de frutas es un producto que normalmente se utiliza para el malestar estomacal, por eso se consigue muy fácilmente en farmacias, supermercados o incluso en algunas tiendas de repostería. Verán como el merengue empieza a aumentar de volumen, volverse más brillante y mucho más firme. Y algo muy importante, este merengue italiano también se puede elaborar perfectamente con una batidora manual eléctrica común. Lo más seguro necesiten 1 o 2 minutos más de batido para conseguir la misma textura firme que yo les enseñaré al final del vídeo. Después de unos minutos de batido, el merengue empieza a tomar esa textura firme, brillante y sedosa que buscamos. En total, para esta cantidad normalmente necesitamos unos 15 minutos de batido para tener un merengue en su punto perfecto. Pero si queremos un merengue extra firme, ideal para hacer rosas, decoraciones o trabajar con boquillas rusas, podemos batir unos 2 minutos más. El resultado es un merengue muy estable, brillante y con una textura espectacular. En este punto el merengue todavía está un poco tibio, pero ya está completamente listo para usar. Con este merengue pueden forrar tartas, rellenar pasteles o hacer decoraciones con manga pastelera. Es una de las cremas más utilizadas en repostería en todo el mundo porque además de ser deliciosa, es muy económica y muy resistente. A temperatura ambiente puede mantenerse perfectamente durante varias horas y en la nevera puede durar hasta 3 o 4 días sin perder su forma ni textura.
Y así de fácil es preparar un merengue italiano extra firme perfecto para cualquier decoración de repostería. Comparte este tutorial con tus amigos en redes sociales, con tus familiares. Ayúdame a que más gente conozca esta receta y a que más personas se animen a elaborarla. Es el merengue más utilizado en el mundo de la repostería, el más conocido y también el más económico. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito. Déjame un comentario si has elaborado esta receta o si la elaboras de una manera diferente a la que yo te enseñé. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus comentarios y nos vemos en el próximo video.